Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, cuando sea que nos encontremos. Soy Silvia Edo de Seal Sunflowers y continúo con la lectura de Después del conflicto, la paz. Esto creo que es la sexta lectura que hago. Me quedó un tramito del funcionamiento de la conciencia. Yo había llegado hasta la página 97 y ahora voy a seguir ese tramo que me falta, donde estábamos hablando de la buena conciencia y la mala conciencia según la filosofía de las constelaciones familiares. Así que espero que disfruten de la lectura. Recuerden que tienen hecha una playlist en el canal para quienes están estudiando. Quizás los ayuda a tener esa compañía de la lectura. Es un libro complejo, pero muy valioso, y sobre todo lo considero muy actual, donde se manifiestan todo el tiempo estas polaridades, estas cosas extremas, y nos cuesta tanto encontrar un equilibrio en las posiciones que tomamos a nivel de comunidad de destino, ya sea país, ya sea religiosa, política, social. Cuando nos podamos encontrar respetándonos en las diferencias, creo que todo sería mucho más fácil, ¿no? Pero bueno, estamos en épocas de mucha convulsión. Bueno, entonces leo a partir de la página 97, lo último que había leído era la sintonía, y ahora habla de, voy a bajar un poco la música, la evolución de la conciencia. Denme un segundo porque leo desde la compu, voy a ampliar un poquito para que me sea más fácil la lectura. La evolución de la conciencia. Dice así: la conciencia no es comprensión y conocimiento en el sentido filosófico, sino percepción de aquel sentimiento que nos indica hasta qué punto nuestra conducta garantiza nuestra pertenencia o la pone en peligro. Por esa razón, la conciencia también puede cambiar y evolucionar en lo que respecta a los contenidos frente a los cuales reacciona. Esto se ha demostrado continuamente en el transcurso de la historia. Aquello que nuestros ancestros quizás aún hacían con la conciencia tranquila, por ejemplo, ir a la guerra con entusiasmo, hoy día para nosotros es casi imposible de comprender. Por eso el filósofo que en su camino del conocimiento logra nuevas comprensiones que hasta ese momento la conciencia no permitía que fueran ni percibidas ni reconocidas, respeta a la conciencia como a una realidad y aguarda hasta que también desde esa realidad se le manifieste algo que le permita actuar adecuadamente de acuerdo con esas nuevas comprensiones. La conciencia espiritual. El espíritu también está unido, pero con todo, incluso con los opuestos. También el espíritu percibe de inmediato si sigue en conexión y en sintonía con todo tal cual es o si ya no lo está. Pero dado que el espíritu está en sintonía con todo, tomar partido a favor o en contra de algo para él no tiene sentido. Entonces, ¿cómo percibimos la sintonía y la conexión a nivel del espíritu? ¿Y cómo percibimos si esa conexión se corta o está en peligro y nosotros ya no estamos en sintonía? La sintonía está centrada y dirigida a todo tal cual es. Permanece en el amor a todos y a todo tal cual es. Estas frases que tanto escuchamos desde las constelaciones, miren, están en este libro ya. La sintonía está centrada y dirigida a todo tal cual es, permanece en el amor a todos y a todo tal cual es. Todo deterioro y la pérdida de la sintonía se experimentan como disturbio. Es decir, que al igual que en el caso de la conciencia instintiva, también aquí encontramos una respuesta que se siente y que se percibe como malestar y desasosiego, y es comparable a la culpa y a la mala conciencia.
Y a nivel del espíritu tenemos una sensación de tranquilidad y seguridad si nos sabemos unidos con todo y sostenidos por ese todo. Una sensación comparable a la de la inocencia en el caso de la conciencia tranquila o buena. Pero se trata de un sentimiento espiritual, aunque no sea solo eso, porque va de la mano de la comprensión y porque está alerta y es amplio. En contraposición a la conciencia instintiva, no tiene temor y no tiene fervor. Actuar desde la conciencia espiritual une donde la otra conciencia separa. Está al servicio de la paz para todos. Si se encuentran un poco dispersos con el contenido, tienen que volver al videíto anterior, al 5, donde estoy hablando sobre la conciencia en todo ese tramo de lectura. El mal es un subtítulo. Dice: a menudo hacemos una diferencia entre personas buenas y malas, entre actitudes malas y buenas. Esto lo hacemos como consecuencia de un movimiento de conciencia. La conciencia nos incita a diferenciar entre el bien y el mal. Pero ¿de qué mal se trata y de qué bien se trata? Está muy delimitado. Siguiendo los mandatos de la conciencia, solo es bueno aquello que garantiza nuestra pertenencia a nuestra familia. Y es malo aquello que amenaza nuestra pertenencia a nuestra familia. Dentro de la familia está la diferenciación. Es muy importante. Leo de nuevo. Dentro de la familia esta diferenciación es muy importante. Nos ayuda a mantener la conexión con nuestra familia. Y al mismo tiempo aplicamos esta diferenciación también a otros grupos. Por lo tanto, otros grupos son buenos cuando son como nuestra familia, cuando corresponden a la escala de valores de nuestra familia. Malos o carentes de valor son aquellos grupos que se apartan de la escala de valores de nuestra familia. Si se apartan bajo la influencia de nuestra conciencia, nos permitimos desearles algo malo e incluso aniquilarlos. Son palabras fuertes, pero vayan a su corazón y piensen si no es así. Es decir, las buenas personas, las denominadas buenas personas que quieren llegar al cielo, de ninguna manera quieren encontrarse en el cielo con personas que sean distintas a ellas. Esto ocurre bajo la influencia de la conciencia. Crea el cielo y el infierno. A menudo los buenos desean el infierno a los malos y de esa manera demuestran que son malos. Eso es un tipo de mal. Es, en mayor o menor medida, personal. Las fuerzas opuestas. Pero según mi imagen, dice Bert Hellinger, existe un mal grande completamente diferente a nuestro mal personal. Las fuerzas opuestas destruyen aquello que nosotros construimos y también repentinamente ponen en peligro aquello que hemos logrado mediante un esfuerzo personal. Amenazan aniquilarlo y en algunas ocasiones lo aniquilan. Si nosotros miramos a Jesús y tenemos en cuenta todo lo que llevó a cabo como buena persona y la calidad del amor que nos demostró, por ejemplo, en las hermosas frases: sed misericordiosos como mi Padre en el cielo, Él permite que el sol salga sobre los buenos y los malos y que caiga la lluvia sobre los justos y los pecadores. Debemos reconocer, para Él no existían buenos y malos, y sin embargo, Él, ¿dónde terminó? En la cruz. Aquí actuó una fuerza opuesta. ¿Fue ejecutado por personas individuales, malas personas? ¿O se encontraban ellas al servicio de una fuerza opositora poderosa? En la cruz Él clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, ¿Dios era débil?
¿Está Dios sometido a las fuerzas opositoras o demostró su grandeza a través de esas fuerzas de oposición? Cada vez que alguien crece demasiado, las fuerzas opositoras lo colocan en equilibrio, en honra a Dios. Pues bien, ¿de dónde provienen esas fuerzas opositoras y ese mal? De Dios. ¿Cómo nos comportamos ante esas fuerzas opositoras? Asentimos a ellas como voluntad de Dios. La culminación de nuestra relación con Dios o con lo divino es la entrega total. Recién entonces damos la honra a Dios. El bien. En el caso del bien hay una diferencia importante. Aquel bien que percibimos como bien bajo la influencia de la conciencia y un bien más allá de la conciencia. Bien en el sentido de la conciencia es aquello que nos une a nuestra familia y lo que concuerda con los valores de nuestra familia. Pero cada familia tiene una conciencia propia que se diferencia de la conciencia de otras familias y de otras personas. Es que vivimos la extraña experiencia de que con nuestra madre tenemos una conciencia distinta que con nuestro padre. Por esa razón nos comportamos de forma distinta con la madre y de forma distinta con el padre. Por lo tanto, hay familias que consideran que algo está bien, mientras que en otras familias eso mismo es considerado despreciable. Lo que para algunos es bueno, para otros es terrible. Esto lo vemos en las guerras. Por lo general, ambos bandos se sienten bien cuando luchan contra los otros. Los autosuicidas, por ejemplo, se sienten bien porque sus familias y su grupo consideran que lo que ellos hacen es bueno, incluso heroico. Todos los héroes tienen una buena conciencia, una conciencia tranquila. Pero ¿qué hacen como héroes? Matan a otros y al hacerlo, ¿qué tipo de conciencia tranquila tienen? La conciencia tranquila de un niño. Perdón. Hola, este video va a quedar empalmado porque el otro día tuve que interrumpir porque justo vino un consultante y lo dejé por la mitad. Así que arrancamos continuando con la lectura del bien, donde decía que todos los héroes tienen una buena conciencia, una conciencia tranquila. Pero ¿qué hacen como héroes? Matan a otros y al hacerlo, ¿qué tipo de conciencia tranquila tienen? Pues la conciencia tranquila de un niño. Pero para otros su conciencia tranquila significa la muerte. Todos los héroes son niños, por supuesto que esto es algo exagerado, pero si nos fijamos con mayor atención, ¿a quién miran cuando realizan sus actos heroicos? En especial a su madre. Son sobre todo las madres las que están orgullosas de sus héroes. El gran bien. Estoy leyendo en este momento la página 103 del libro Después del conflicto, la paz, por si alguien lo quiere ir como acompañando con la lectura. El gran bien. Pues bien, podemos observar que desde las profundidades del alma surge otro bien, un bien que supera los límites de la conciencia. Este es un bien superior. En el alma une lo que antes estaba separado, lo que ante la conciencia parecía o bueno o malo, a este nivel se reúne, vuelve a unirse como algo igual ante algo mayor. Pero todo esto sigue siendo personal. Más allá de todo esto existe un movimiento más general, un movimiento poderoso, similar a lo que ocurre también con el mal. Este bien está más allá de lo que nosotros deseamos como bueno
y podemos vivenciar como bueno. A este nivel, por ejemplo, incluso la muerte aparece como buena y las catástrofes aparecen como buenas, completamente desligadas de nuestra felicidad personal. En este sentido, también la evolución es buena, a pesar de las pérdidas con las que se debe adquirir. Lo que se pierde a través de ella en este movimiento está bien perdido. De ello surge algo nuevo, quizás más allá de nuestros deseos y más allá de nuestra imaginación. ¿Cómo nos contactamos con ese gran bien? Asintiendo a él tal como es, sin el deseo de que sea de otra manera de lo que es. Sí, amándolo incluso. No amar desde la emoción, porque nuestro amor emocional es demasiado pequeño para eso. Respetamos este bien como expresión de la voluntad de una fuerza mayor y nos sometemos a él y a todo lo que nos exija. Asintiendo a él, permanecemos serenos, abiertos a todo y bien intencionados hacia todo. Ahí termina como toda esta parte de la conciencia, de la buena y la mala conciencia, lo que es considerado el bien y el mal, según de qué lado estamos parados. Ahora viene una parte del libro que dice judíos y alemanes. Comentario preliminar. El conflicto abierto y hoy día a menudo subyacente entre judíos y cristianos y entre judíos y alemanes me ocupa hace mucho tiempo, dice Bert Hellinger. En muchos seminarios en Alemania e Israel, pero también en otros países, me he encontrado con este conflicto y he reflexionado acerca de sus razones de fondo. Lentamente y con cautela me fui acercando a lo que en mi opinión son los disparadores esenciales de este conflicto y he seguido sus huellas en las almas de judíos y cristianos y sobre todo de alemanes. Los capítulos que siguen son un informe sobre este intento. Soy consciente de que aún estoy lejos de haber concluido. Dado que estos escritos provienen de distintos contextos, a veces repito en ellos alguna que otra imagen. Se trata cada vez de un nuevo impulso para lograr comprender, a pesar de todo, lo aparentemente incomprensible. El judaísmo en nuestra alma. Conferencia en el Congreso Internacional Movimientos hacia la Paz en Westburg, Alemania, año 2001. Alma significa aquí el alma de los cristianos y el alma de los alemanes. Es cierto que corresponde que ambas estén juntas, pero en vista del sufrimiento del pueblo judío durante el dominio del nacionalsocialismo alemán, me referiré por separado a los aspectos de este acontecimiento en las almas de los alemanes. Elegidos y condenados. En el alma de cristianos y judíos, la imagen del elegido de Dios ocupa un lugar central. Los cristianos han adoptado esta imagen de los judíos y se han proclamado el nuevo pueblo escogido, y como consecuencia han considerado al pueblo judío como abandonado y rechazado por Dios. Entonces, la imagen de un elegido supone que Dios prefiere a un pueblo, lo eleva por sobre otros pueblos y le concede el dominio sobre los demás. ¿Cómo llega tal imagen de Dios a nuestra alma? ¿Podemos en todo caso hablar de Dios aquí? Porque este Dios, el que elige y rechaza, condena, produce miedo. También los elegidos deben temer que Él pueda rechazarlos en algún momento. Estas imágenes surgen desde las profundidades del alma, primero desde la propia alma y luego desde el abismo de un alma que es común a un grupo más grande. Desde esta alma
común surgen las imágenes de ser elegido o ser rechazado, condenado, y son elevadas al cielo y allí observadas y temidas. Vuelvo a leer. Desde esta alma común surgen las imágenes de ser elegido o de ser rechazado, entre paréntesis, condenado. Son elevadas al cielo y allí observadas y temidas, como algo que está por encima nuestro, como algo divino. Al hacerlo, aquellos que se sienten elegidos se identifican con ese Dios que elige y rechaza. Ellos mismos eligen y rechazan como Él, y de esa manera se vuelven terribles para los que ellos consideran rechazados. Pero, ¿qué ocurre cuando otros grupos y otros pueblos actúan siguiendo las mismas imágenes internas? El resultado lo vemos en las guerras religiosas. En esos momentos, esos grupos no se perciben como personas individuales, ni a sí mismos ni a los otros. Ambas partes actúan como poseídas por un delirio colectivo. En las almas de los cristianos se agrega el hecho de que ellos, al igual que los judíos, creen en el mismo Dios, es decir, que también consideran, en el nombre del Dios de los judíos, que Dios rechazó al pueblo judío y le quitó sus derechos ante él. Las terribles dimensiones a las que esto podía llegar fue demostrado en nuestra época mediante el intento de los nacionalsocialistas de aniquilar al pueblo judío en su totalidad. Aquí podría objetarse que los dirigentes nacionalsocialistas y que el movimiento nacionalsocialista de ninguna manera eran cristianos. Pero en este caso no debemos permitir ser enceguecidos, ya que desde la conciencia de ser los elegidos, este movimiento en esencia presentaba rasgos cristianos y judíos. A ver qué dice. El Führer, nota del traductor, en alemán significa el guía, el líder, sentía que la providencia lo había destinado a conducir al nuevo pueblo elegido bajo la imagen de la raza dominante y de paso a eliminar al pueblo elegido anterior. Por más que hoy día esta visión nos pueda parecer ciega y distorsionada, es cierto que el movimiento nacionalsocialista y junto con él gran parte del pueblo alemán absorbía la energía para la Segunda Guerra Mundial mayoritariamente de esa conciencia de estar cumpliendo una misión. Y las atrocidades que cometían al hacerlo estaban al servicio de un tribunal criminal divino. En los grupos extremistas de izquierda y derecha que aparecieron posteriormente podemos observar que esta conciencia de misión todavía no ha sido superada con la caída del Tercer Reich. Ellos manifiestan una conciencia de misión similar y como consecuencia a menudo también una ciega disposición a la violencia en contra de otros grupos. Continúo. Jesús y el Cristo. No obstante, solo la oposición entre el pueblo elegido anterior y el nuevo no alcanzan para explicar la aversión de muchos cristianos hacia los judíos y la crueldad de las persecuciones y las expulsiones. Tiene otra raíz y creo que ella es la más importante. Tiene algo que ver con la oposición irreconciliable entre Jesús de Nazaret como hombre y la fe en su resurrección y ascensión a la derecha de Dios. Para los primeros cristianos, Jesús como hombre muy pronto pasó a un segundo plano. A su imagen se le superpone la imagen del Cristo elevado y la torna irreconocible. Con ello los cristianos reprimen la dolorosa realidad de que, estando en la cruz, Jesús se sintió abandonado por Dios. Aquel Dios
en el que había creído no apareció. El famoso escritor judío Elie Wiesel comenta cómo un niño fue públicamente ahorcado en un campo de concentración. Ante esta crueldad, alguien preguntó: ¿dónde está Dios aquí? Elie Wiesel le contestó: ahí está, colgado. Cuando en la cruz Jesús gritaba a viva voz: mi Dios, ¿por qué me has abandonado?, también alguien podría haber preguntado: ¿dónde está Dios aquí? Y la respuesta hubiera sido la misma: ahí está, colgado. Los discípulos no podían soportar la realidad de que Jesús había sido abandonado por su Dios. Huyeron de ella mediante la fe en su resurrección y mediante la fe en que ahora se encuentra a la derecha de Dios y que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero Jesús como hombre y su destino humano no fueron borrados definitivamente mediante la fe en la resurrección. Vuelve a aparecer ante nosotros en la imagen de los judíos. El judaísmo en las almas de los cristianos, por lo tanto, en primer lugar se remite a Jesús como hombre, al que los cristianos ya no se animaban a mirar por la fe en su resurrección de los muertos y su proceso de elevación hasta quedar a la derecha del Padre. Encontrarse con aquel Jesús que fue abandonado por Dios les causa miedo a los cristianos y los enoja, y de esta manera en los judíos atacan a ese Jesús que les causa miedo y al Dios de Jesús y los judíos que les causa miedo. Esa es mi imagen cuando observo lo que ocurre en las almas de muchos cristianos. Estoy leyendo hoy en un día de mucha lluvia, si escuchan truenos, y justo con este párrafo tan impresionante, ¿no? Encontrarse con aquel Jesús que fue abandonado por Dios les causa miedo a los cristianos, dice Bert Hellinger, y los enoja. Y de esa manera, en los judíos, atacan a ese Jesús que les causa miedo y al Dios de Jesús y los judíos que les causa miedo. Esa es mi imagen cuando observo lo que ocurre en las almas de muchos cristianos. Cuando me expongo a percibir las imágenes de los judíos durante su persecución en el Tercer Reich, cuando se los amontonaba y se los despachaba a la muerte, y cómo se sentían sin resistirse, y cómo se sometían, sin resistirse, mansos y resignados, veo en ellos a Jesús, al hombre Jesús y al judío Jesús. De esa manera las víctimas del Holocausto, de manera llamativa, pasaron a desempeñar frente a los cristianos un papel que es el mismo en el que los cristianos ven a Jesús frente a los judíos. Como pueblo, y a través de su actitud y su destino, incorporaban la actitud y el destino de los cristianos, que los cristianos atribuían a Jesús ante el Gran Consejo y ante Pilatos. Solo que ahora los cristianos eran los verdugos y los judíos aquellos que mostraban los rasgos de Jesús. El mismo Dios. Me refiero nuevamente al concepto de los elegidos de Dios y como antítesis quisiera hacer un comentario acerca de los comienzos de la religión en el alma, es decir, acerca de lo que ocurre en el alma de cristianos cuando se vuelven cristianos y en el alma de judíos cuando se vuelven judíos. Un niño nace en una determinada familia, tiene determinados padres y a estos padres los tiene dentro de un determinado dan. Hay algo acá mal traducido, disculpen, ¿no? En una determinada cultura, en un determinado pueblo, en una determinada religión.
Aquí el niño no tiene elección, nace en esa familia, con esas determinantes. Cuando el niño toma la vida como le toca, sin cuestionamientos, cuando toma su vida con todo lo que esta familia trae en lo que se refiere a destino, a posibilidades y límites, a alegrías y penas, entonces no solo se abre hacia sus padres, sino que también se abre hacia ese determinado pueblo, no solo a esa determinada cultura, no solo a esa determinada religión, se abre a Dios y a aquello que vislumbramos detrás de ese nombre. Por esa razón, tomar la vida de esa manera especial es un acto religioso. Sí, es el verdadero acto religioso. Es decir, aquel que nació en una familia judía no debe emprender su camino hacia Dios de una manera distinta a la judía. Para él, este es el único camino posible y por lo tanto también es el único camino correcto. Para un cristiano vale lo mismo. Entonces, a pesar de las diferencias en las creencias religiosas entre cristianos y judíos, en lo que se refiere al acto religioso esencial, son iguales entre sí. Este acto es independiente de los contenidos de sus religiones y por lo tanto puede o no puede ni debe jamás ser abandonado si alguien más tarde pasa a otra religión. En un curso un joven pidió ayuda porque se sentía separado de la vida. Salió a la luz que su abuelo fue un judío bautizado. Él mismo no se sentía judío, sino cristiano. Cuando configuramos su familia, acá está, ¿no?, proponiéndonos un proceso constelatorio. Dice Hellinger, cuando configuramos a su familia, coloqué a 5 representantes de las víctimas del Holocausto al lado de su abuelo. Espontáneamente el abuelo apoyó su cabeza en el hombro de la víctima más próxima a él y luego de un tiempo dijo, aquí es mi lugar. Encontró su lugar. Cuando se le pidió al joven que dijera al abuelo, yo también soy un judío y sigo siendo un judío, solo pudo hacerlo con gran angustia y temblando. Pero cuando lo logró, sintió su peso por primera vez. ¿Qué fue aquí lo verdaderamente religioso? ¿Fue su confesión al cristianismo o al retorno a sus raíces judías? ¿Qué fue lo que más le pegó, digamos? ¿Fue su confesión al cristianismo o el retorno a sus raíces judías? Aquí el acto religioso fundamental fue su confesión. Yo también soy un judío y sigo siendo un judío. Esto de nuestro origen, de nuestro sistema, ¿no? Cómo volvemos a eso que somos por sistema familiar, ¿no? Un árbol no puede elegir el lugar en el que crece. Aquel lugar en el que cayó la semilla es el adecuado para él. Eso también, dice Bert Hellinger, es válido para nosotros. Eso también es válido para nosotros. Para cada persona, el lugar de sus padres es el único posible y por lo tanto el correcto. Y para cada persona, el pueblo al que pertenece y su idioma, su raza, su religión, su cultura, son los únicos posibles y por lo tanto los correctos para ella. Si cada persona individual asiente a esto en el sentido esencial, que lo toma con humildad de algo más grande, algo que excede a él y a todas las demás personas, y si crece en su lugar y de acuerdo a sus posibilidades, se sabe igual a todas las demás personas. Al mismo tiempo, reconoce que eso más grande, sin importar el nombre que le demos, debe tener la misma actitud de dar a todos por igual
y que por lo tanto todos, por más diferentes que sean, ante eso más grande, son iguales. Alemanes y judíos. Ante esta situación de fondo se plantea la pregunta: ¿cómo pueden los cristianos y sobre todo los alemanes manejar su culpa frente a los judíos? ¿Qué pueden y deben hacer para superar esta culpa y darles a los judíos el lugar que les corresponde entre ellos? ¿Y cómo pueden los judíos manejar la culpa que los cristianos y los alemanes sienten frente a ellos? ¿Qué puede llevar a la reconciliación aquí? Y ante semejante culpa, ¿puede realmente haber una reconciliación? En algunos cursos he reunido experiencias sobre la manera en la que quizás podría lograrse una reconciliación entre perpetradores y víctimas, y en un sentido más amplio entre alemanes y judíos. De marcada importancia fue una vivencia en un curso en Berna, donde un hombre configuró su familia actual y a continuación dijo que debía agregar un dato importante, que él era judío. Entonces ubiqué delante de su familia 7 representantes de las víctimas muertas en el Holocausto y detrás de ella a 7 representantes de los perpetradores. A los 7 representantes de las víctimas les solicité que giraran y miraran a los ojos a los perpetradores. Y luego ya no intervine más, sino que los dejé liberados a sus movimientos como iban surgiendo. Algunos perpetradores se desplomaron, se retorcían en el piso y sollozaban en voz alta por el dolor y la vergüenza. Las víctimas giraron hacia los perpetradores, les miraron a los ojos, levantaron a aquellos que yacían en el piso y los tomaron en sus brazos y los consolaron. Al final surgió entre ellos un amor indescriptible. Uno de los perpetradores estaba completamente rígido, le era imposible moverse. Entonces coloqué, además del perpetrador, otro perpetrador detrás de los perpetradores. El primero, les pido disculpas, pero son unas hojas que estaban perdidas del libro y que se sumaron y hay lugares donde no está bien copiado. Discúlpenme. El primero se apoyó en este y pudo relajarse un poco. El primer perpetrador se apoyó en el otro y pudo relajarse un poco. Este representante más tarde dijo que sentía como el dedo de una mano enorme completamente entregado. La misma experiencia tuvieron los demás participantes de esta constelación. Todos, víctimas y perpetradores, sentían que una fuerza superior les dirigía y también los sostenía, una fuerza cuyo efecto nosotros no podemos tomar. En una constelación así se pone de manifiesto: no existen grupos en el sentido de que aquí están las víctimas y allí están los perpetradores. Existen únicamente las víctimas individuales y los perpetradores individuales. Cada perpetrador individual debe enfrentarse a cada víctima individual y cada víctima individual a cada perpetrador individual. Queda en claro que no hay paz para las víctimas muertas cuando los perpetradores muertos no han ocupado su lugar a su lado. Si los perpetradores muertos no han sido acogidos y admitidos por las víctimas. Esto es muy, muy fuerte, pero es una de las grandes tomas de conciencia que se hicieron en estas constelaciones durante mucho tiempo, en los grupos que pudo observar Bert Hellinger. Tampoco hay paz para los perpetradores si no se han recostado junto a las víctimas muertas, si no se han muerto igual
a ellas. Allí donde esto no ocurre y donde no permitimos que ocurra, los perpetradores serán más tarde representados por algún descendiente. Por ejemplo, hasta que a los perpetradores de la última guerra no se les conceda un lugar en el alma de los alemanes, serán representados, entre otros, por fanáticos de la derecha. En constelaciones de descendientes de víctimas judías también he observado que en muchas familias judías hay algún hijo que representa a un perpetrador. Es decir, no hay más remedio que reconciliarse también con los perpetradores. Durante la constelación en Berna también se puso de manifiesto. Una implicación solo se soluciona entre aquellos que les compete, es decir, entre ese perpetrador y esa víctima. Nadie puede ni debe hacerlo en su lugar como si tuviese un derecho o un encargo o la fuerza para hacerlo. Por esa razón, en esa constelación, los representantes de las víctimas muertas y de los perpetradores muertos tampoco querían que los vivos se inmiscuyeran. Era algo entre ellos. Debían mantenerse los demás alejados. Los muertos también querían que la vida continuara y que el recuerdo de ellos no los restrinja o los acorte, o acorte la vida de los demás. Desde la visión de esos muertos, los vivos estaban libres para la vida. En este contexto me pregunto, ¿qué efecto tendría en el alma de los cristianos si imaginaran que también el Jesús muerto se encuentra en el reino de los muertos con aquellos que lo han traicionado, sentenciado y ejecutado? Si ante la fuerza que maneja el destino también los vemos a ellos como seres humanos iguales a nosotros, entonces los honramos a todos, a pesar de que para muchos esto puede resultar chocante. Sobre todo honramos a la fuerza superior que, detrás de ellos y de nosotros, permanece como un secreto insondable. Lo verdaderamente religioso y humano sería entonces someternos a ese secreto a través de la reconciliación de todos los seres humanos, como iguales a nosotros. En este contexto hice un ejercicio con una judía de una familia con muchos muertos. Ella se sentía llamada a reconciliar a los vivos y a los muertos. Yo le pedí que cerrara los ojos. Luego de un tiempo visualizó que iba al reino de los muertos, que se encontraba en medio de las 6 millones de víctimas del Holocausto. Miraba hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda. Al borde de estos 6 millones de muertos yacían los perpetradores muertos. Repentinamente todos ellos se incorporaron, las víctimas muertas y los perpetradores muertos. Giraron hacia el horizonte en el este. Veían allí una luz blanca y se inclinaron ante esa luz. Cuando esa mujer también se hubo inclinado ante esa luz, junto a todos los muertos, fue retirándose lentamente. Dejó a los muertos en recogimiento ante aquello que detrás del horizonte apenas se asoma y sin embargo permanece oculto. Giró dejando atrás a los muertos y mirando hacia la vida. La reparación. Sin embargo, a veces los vivos todavía deben encontrarse con los muertos, deben mirarlos a la cara y deben permitir que ellos los miren. En primer lugar, los que personalmente se hicieron culpables de esas muertes, pero también aquellos que han derivado un beneficio del duro destino de sus conciudadanos judíos. En muchas constelaciones salió a la luz que los individuos que sufrieron una injusticia
ocupan como individuos las almas de quienes cometieron esa injusticia o de los que obtuvieron algún beneficio con su desgracia. No solo ocupan las almas de ellos, sino también las de sus descendientes, hasta que la injusticia haya sido reconocida, hasta que se los mire a los ojos y sean reconocidos como seres humanos iguales a nosotros, hasta que los honremos y compartamos con ellos el duelo por su destino. Entonces lo que estaba separado volverá a unirse y se acabarán los graves efectos de la injusticia. Ahora contaré una historia y si lo desean me acompañan en un viaje del alma. Dice así, el regreso. Alguien nace en su familia, en su país y su cultura, y ya de niño oye quién hace tiempo fue su modelo y su maestro. Y siente el profundo anhelo de hacerse y de ser como aquel. Se une a un grupo de iguales, se ejercita en una disciplina de largos años y sigue el gran modelo hasta ser idéntico a él, y pensar y hablar y sentir y querer como él. Pero una cosa piensa, aún le falta. Así emprende un largo camino para quizás aún superar en la soledad más lejana una última frontera. Aún florecen rosas silvestres y altos árboles traen su fruto cada año, pero este cae al suelo sin cuidado por no haber nadie que lo quiera. Después comienza el desierto. Pronto le rodea un vacío desconocido, le parece como si aquí cualquier rumbo fuera indiferente y también las imágenes que a veces ve delante de sí pronto se muestran vacías. Camina siguiendo su impulso y cuando ya hace tiempo que no se fía de sus sentidos, de repente ve el manantial. Brota de la tierra y la tierra lo vuelve a recibir. Pero allí donde su agua llega, el desierto se convierte en un paraíso. Al mirar a su alrededor, ve a dos desconocidos que se acercan. Ellos hicieron lo mismo que él, habían seguido su modelo hasta ser idéntico a él. Como él, emprendieron un largo camino para quizás aún superar en la soledad del desierto una última frontera. Y encontraron como él el manantial, juntos se agachan, beben de la misma agua y ya creen la meta casi conseguida. Después se confían, esperen, me perdí. Entonces juntos se agachan, beben de la misma agua y ya creen que la meta está casi conseguida. Después se confían su nombre. Yo soy Gautama, el Buda. El otro dice, yo soy Jesús, el Cristo. Y el tercero dice, yo soy Mahoma, el profeta. Después llega la noche y encima de ellos, como siempre, destellan las estrellas, inalcanzables en su lejanía y en su quietud. Todos enmudecen y uno de los tres se sabe cerca de su gran modelo como nunca. Le parece como si por un momento pudiera intuir cómo se sentía cuando lo supo. La impotencia, la inutilidad, la humildad y cómo debería sentirse si también conociera la culpa. Le parece escucharlo diciendo, si ellos pudieran olvidarme, yo tendría paz. A la mañana siguiente da la vuelta y sale salvo del desierto. Una vez más, su camino le lleva por los jardines abandonados hasta acabar en uno que es el suyo. Delante de la entrada, como si hubiera estado esperándolo, encuentra a un hombre mayor y le dice, ¿quién, como tú, de tan lejos encontró el camino de vuelta
ama la tierra húmeda, sabe que todo, si crece, también muere, y si acaba, también nutre. Sí, responde el otro, estoy de acuerdo con la ley de la tierra, y empieza a trabajarla. Es para volver a escucharlo, es profundo y complejo. El duelo compartido, de un curso de Neve Shalom Israel, en Neve Shalom Israel en 2001. Hoy estoy media trabada, pero voy a seguir grabando para avanzar con la lectura de este libro tan complejo. Disculpen. Hellinger, si nosotros recordamos algo en nuestra vida que lamentamos, por ejemplo, que a otra persona le hemos causado mucho daño, y esta persona nos dice, yo te perdono, ¿cómo nos sentimos? ¿Nos sentimos mejor o peor? ¿Más pequeños o más grandes? Aquel que nos perdona de esa manera nos trata con soberbia, como desde un nivel más alto, y nos hace pequeños. El tema del perdón, que no es lo mismo que buscar reconciliarnos. Continúa con el perdón. En este contexto quisiera decir algo sobre la culpa. A través de la culpa logramos una fuerza especial para hacer el bien. Los inocentes, por su lado, tienen menos fuerza para hacerlo. Solo aquellos que se han hecho personalmente culpables y que se hacen cargo de esa culpa y de sus consecuencias tienen la fuerza especial para hacer también un gran bien. Cuando alguien perdona a un culpable, le quita esa fuerza especial y también su dignidad especial. Hace poco leía un artículo de Dan Bar-On, profesor de la Universidad Ben Gurion, en el que escribe: por un lado, los alemanes tienen la esperanza de que los judíos los perdonen, pero los judíos no están dispuestos a hacerlo. Pero por el otro lado, los israelíes tienen la esperanza de que los palestinos los perdonen. Es decir, por un lado niegan el perdón y por otro lado tienen la esperanza de ser perdonados. ¿Cuál sería el efecto si los judíos perdonaran a los alemanes? Los alemanes ya no podrían hacer el duelo profundo y compasivo por las víctimas del Holocausto, y los israelíes no podrían reconciliarse con los alemanes con respeto. Es decir, el perdón no es un buen camino para lograr una reconciliación duradera. La dignidad. Sin embargo, si los alemanes reconocieran que lo terrible que le han hecho a los judíos fue de una crueldad inimaginable en nuestros tiempos, si miraran a tantas víctimas asesinadas y permitieran que ellas les miraran, y esto no solo como grupo, es decir, si fuese como que miraran a cada una individualmente, cara a cara, entonces se derrumbarían. Pero no solamente cada uno de los perpetradores, sino los alemanes como nación. Porque prácticamente todos los alemanes, de una manera u otra, participaron en las injusticias hacia el pueblo judío. Entonces todos se volverían pequeños ante las víctimas. Si los alemanes realmente enfrentaran ese duelo y ese dolor, recobrarían una parte de su fuerza y de su dignidad frente a los sobrevivientes. Pero el mismo duelo también está pendiente para los judíos, porque muchos judíos no se atreven a mirar realmente a las víctimas del holocausto, a mirarles a los ojos, a reconocer su sufrimiento y su destino, a inclinarse profundamente ante ellos y hacer un sincero duelo por ellos. Si los judíos hicieran el duelo por sus muertos de esa manera, y si los alemanes hicieran su duelo por los que han asesinado de esa manera, el duelo compartido podría reconciliarlos.
Pero donde existe la esperanza de ser perdonado o donde se concede el perdón, esa reconciliación no es posible. Israel y palestinos. Lo mismo es válido, por supuesto, para el conflicto entre Israel y los palestinos. Recientemente, durante un congreso en Würzburg, hablaron Dan Bar-On por los israelíes y Sami Adwan por los palestinos acerca de las vías hacia la paz entre sus pueblos. Esto es del año 2001-2002, así que imaginen el tiempo transcurrido y seguimos igual o peor. Dice así: en conjunto ofrecieron asimismo un grupo de trabajo en el que ambas partes podrían exponer su visión acerca de la expulsión de los palestinos con la esperanza de que de esa manera ambas partes logren comprenderse mejor y acercarse. Por supuesto que como alemán yo veo esto como un contexto más amplio. A muchos israelíes les sucedió en Alemania lo mismo que a los palestinos que fueron expulsados de Palestina. Durante este grupo de trabajo, Dan Bar-On y Sami Adwan me pidieron demostrar en una constelación qué es lo que, según mis experiencias, debería quizás preceder a la reconciliación entre Israel y los palestinos. Yo elegí a 5 representantes para los palestinos y escogiendo solamente judíos. Y luego elegí a 5 representantes para israelíes y ubiqué a ambos grupos enfrentados a una distancia aproximada de 2 metros. Una de las representantes de los palestinos miraba al piso. En una constelación familiar, esto significa que está mirando a un muerto. Por otro lado, elegí a un representante para un muerto y le pedí que se recostara de espaldas, boca arriba, en el piso entre los 2 grupos. Sin embargo, no se aclaró si se trataba de un palestino o de un israelí, ya que en este contexto o en este conflicto ambas partes tienen muchos muertos que lamentar. La mujer palestina de inmediato se arrodilló junto a ese muerto y evidentemente estaba haciendo el duelo por un hijo que había sido víctima de este conflicto. Una de las representantes de Israel quiso cruzarse para estar con los palestinos, pero ellos la rechazaron. Parecía que su intención era pedir perdón, pero eso aquí no era posible. Luego los palestinos fueron cayendo al piso uno a uno, vencidos por un profundo pesar. Uno de los israelíes cayó de espaldas y lloraba fuertemente. También los demás israelíes fueron presa de un profundo dolor. En ese momento interrumpí la constelación y pregunté a cada participante lo que había ocurrido en su interior. Había una cosa común a todos: sentían una profunda tristeza. Ninguno de los palestinos expresó un requerimiento hacia los israelíes. Eso para los israelíes fue sorprendente, ya que ellos habían temido que los palestinos regresaran para hacer valer sus derechos sobre sus propiedades perdidas. Sin embargo, se demostró que había sobre todo una cosa que para ellos era importante: querían que se los viera como seres humanos, que tuvieron que soportar mucho. Repentinamente ambas partes pudieron sentir su propio sufrimiento y el sufrimiento que habían impuesto a la otra parte. La reconciliación. Este sería el movimiento de reconciliación en definitiva. Ambas partes ven el sufrimiento individual de una parte y de la otra parte. Hacen el duelo juntos, luego miran hacia adelante, hacia lo que podrían lograr juntos en el futuro y también lo que tienen para ofrecerse mutuamente. Ya no miran hacia atrás y ya no presentan exigencias. Sobre esta base podrían encaminar algo para el beneficio de ambas partes.
Yo he podido vivenciar lo mismo en otros contextos. La reconciliación solo es posible cuando ambas partes, juntas, hacen el duelo por lo que han perdido. El regreso de lo rechazado. Hace poco en Japón, durante un curso, una mujer informó que su abuelo había perecido en el ataque atómico a Hiroshima. Pedía ayuda ya que tenía miedo de volver con sus padres porque pensaba que ella podría resultar peligrosa para sus padres. ¿No es eso un pensamiento extraño, que un hijo tema ser peligroso para sus padres? Entonces configuré a representantes para el abuelo y para la bomba atómica, pero esa mujer no miraba a su abuelo, sino a la bomba atómica. En lugar de ir hacia su abuelo, se dirigió hacia la bomba y se escondió detrás de ella. Eso fue un ejemplo más para decir, si excluimos o tememos a una persona, nosotros nos volvemos como esa persona. Vemos algo similar en muchas familias judías. A menudo un miembro de la familia representa a un perpetrador o a un perpetrador alemán, porque la familia lo rechaza y lo excluye, y por lo tanto no hay solución y reconciliación en el alma. Y en una familia, mientras haya alguien excluido, aún tratándose de un asesino, no es posible la reconciliación. Pero ahora volvamos a la constelación en Japón. El representante de la bomba atómica miró durante mucho tiempo al abuelo que caía al piso lentamente. Súbitamente se puso de manifiesto que más allá de lo que se veía en un primer plano, ambos representaban a Japón y a los Estados Unidos. Pero los japoneses no solo fueron víctimas, también fueron perpetradores. Por lo tanto, aquí no se podía proceder según el modelo, aquí los perpetradores, allá las víctimas. Al final, Japón y los Estados Unidos estaban parados uno frente al otro. Las víctimas de ambas partes se tomaron de las manos y formaron un círculo alrededor de ellos. Recién entonces Japón comenzó a acercarse lentamente a los Estados Unidos, hasta que los Estados Unidos extendió sus manos hacia él. La reconciliación comenzó aquí entre las víctimas y recién después también entre los perpetradores. Aquí se pone de manifiesto: pedir perdón, ya sea Japón a los Estados Unidos o los Estados Unidos a Japón o Japón a los pueblos que había atacado, aquí hubiera sido poco. Se requiere algo más, el duelo compartido por las víctimas. Ejemplo: el duelo compartido por niños asesinados. En Neve Shalom, Eli informó que, durante un viaje que sus padres hicieron a Egipto, con él, su hermana y otros niños israelíes, se detuvieron. Un guardia egipcio abrió fuego contra ellos y mató a 6 de los niños, entre ellos también a su hermana. Él mismo y 3 de los otros niños quedaron ilesos. Para la constelación entonces elegí representantes para Eli y su hermana, para los otros 5 niños asesinados y para el guardia egipcio. Luego de un tiempo elegí también a 6 representantes para los niños palestinos que habían sido asesinados por israelíes y les pedí que se recostaran en el piso junto a los otros niños asesinados. Por parte de ambos lados hubo tímidos intentos de entrar en contacto. También el guardia egipcio quiso tocar a alguna de sus víctimas, pero todos esos intentos fueron rechazados. Agregué a la constelación representantes para los padres de los niños de ambas partes y también se observaron pocos cambios. Luego de un tiempo, el representante de Eli se acercó al guardia egipcio. Ambos se estrecharon la mano y se abrazaron. De ahí en más, la constelación comenzó a moverse.
Los niños muertos de ambas partes se acercaron y se tomaron las manos. Eli y el guardia egipcio fueron hasta donde se encontraban los padres del primero y todos se abrazaron. Hellinger a Eli. Recién cuando tu representante se cruzó hasta donde estaba el guardia egipcio, los muertos pudieron acercarse y al final todos yacían juntos. Eli: yo no le tenía bronca al guardia egipcio, dijo. Hellinger: pudimos verlo. Solo lo menciono porque pudimos ver aquí cuál es el efecto sobre los muertos cuando los vivos se acercan. Cuando los vivos se mueven, los muertos también pueden hacerlo. Las imágenes de Dios. Hellinger en Neve Shalom. Esto era en Israel. Recuerdan que lo cita más arriba. Hoy celebramos el Shabbat. Es un día sagrado en el que las personas de aquí recuerdan la ayuda de Dios para con el pueblo judío. Dios es un tema grande para todas las personas y para todos los pueblos. La pregunta es, ¿somos dignos de Dios? ¿Nos comportamos de una manera en la que le damos la honra? ¿O lo usamos quizás para nuestros fines? La mayoría de las religiones lo usan, pero entonces ya no están más a su servicio. Hace mucho tiempo que llevo reflexionando acerca de lo que ocurre en el alma de las personas cuando piensan en Dios, o lo que ocurre en el alma de las personas cuando aman a Dios o le temen. He observado que existe una unión muy estrecha entre las imágenes que nos hacemos de Dios y el funcionamiento de la conciencia, incluso con la forma en que estas imágenes actúan en nuestro interior. En nuestra conciencia personal, que percibimos como culpa o inocencia, diferenciamos entre el bien y el mal, y diferenciamos entre buenas personas y malas personas, y entre actitudes morales y actitudes inmorales. ¿Qué significa esto con respecto a la manera en que imaginamos a Dios? Al igual que nuestra conciencia, Él también hace una diferencia entre personas buenas y malas. Nosotros le atribuimos los mismos pensamientos y diferenciaciones que nos dicta nuestra conciencia. Y por otro lado, lo que en nuestra familia es considerado bueno, también es bueno ante Dios. Aquello que nuestra familia rechaza, Dios también lo rechaza. Y de esta manera el campo de acción de nuestra conciencia es ampliado hasta incluir a Dios. Él está al servicio de nuestra conciencia. Muchas religiones tienen un fundador. El cristianismo se remonta a Jesús, aunque no sepamos si Él realmente quería muchas religiones tienen un fundador. El cristianismo se remonta a Jesús, aunque no sepamos si Él realmente quería fundar una religión. El cristianismo se desarrolló recién más adelante, basándose en sus enseñanzas y las enseñanzas de sus discípulos. La religión judía se remonta a Moisés, en cierta manera. Él le ha dado las leyes, a pesar de que la fe en el Dios de Israel, es anterior. El islamismo fue fundado por Mahoma y el budismo se remonta a Buda. A veces pienso, ¿qué ocurriría si como hombres, seres humanos, nosotros nos encontráramos con los fundadores de estas religiones, como hombres, como seres humanos? Si pudiéramos encontrarnos con Moisés, o con Jesús, Mahoma o Buda, ¿qué ocurriría en nuestra alma? ¿Les permitiríamos ser exactamente iguales a nosotros? ¿Qué cambiaría en nuestra alma y qué cambiaría de repente en nuestra relación hacia ellos? Como consecuencia, ¿se volverían más pequeños o más grandes?
¿Y qué efecto tendría sobre nuestra fe y nuestra actitud frente a esa fuerza que llamamos Dios? ¿Estaríamos más profundamente unidos a esa fuerza o menos? ¿Y cuál sería el efecto sobre las relaciones entre las religiones y entre las culturas? No debo responder a esta pregunta, simplemente la he formulado. Viernes Santo en Buenos Aires. Leo un poquito más. De un curso en Buenos Aires del año 2001. Hellinger. Hoy es Viernes Santo. Para los cristianos es un día especial. ¿Es un buen día? ¿Es un mal día? ¿Qué ocurrió ese día? Jesús fue crucificado. Un acontecimiento cotidiano en Jerusalén. De Jesús, tal como fue en realidad, sabemos realmente muy poco. En los evangelios hay diferentes estratos. En algunos de ellos todavía se traduce cómo fue en realidad un hombre consciente de sus límites y también consciente de su dependencia de Dios y que a veces no lograba lo que quería, es decir, un hombre como nosotros. Así se comprendió él mismo. Pero, ¿qué pasó después? Cuando estaba en la cruz, gritó en voz alta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento era totalmente hombre. Un hombre que se enfrentó con sus límites y que tuvo que experimentar que Dios sigue siendo inalcanzable para nosotros. Aquella fue su grandeza, experimentar eso y encararlo. Pero posteriormente, ¿qué se hizo con este Jesús? Para los discípulos que presenciaron y escucharon ese grito, la idea de que él había sido abandonado por Dios era insoportable. Ellos no pudieron encarar a ese Dios, que sigue siendo misterioso. Por eso predicaron la resurrección de Jesús y que Él está sentado a la derecha de Dios, como Hijo de Dios, y que volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Y qué ocurrió después? Ya casi no se habló del verdadero Jesús. Él de repente era poco importante. En sus cartas, San Pablo apenas menciona a Jesús. Le era insignificante. Y eso que las de él son las escrituras más antiguas del Nuevo Testamento. Los evangelios se escribieron mucho más tarde, 30 o 50 años después. Fueron escritos desde la fe en la resurrección. Así, el Jesús verdadero fue relegado a un segundo plano. El Jesús enaltecido es en el fondo un Jesús terrible en comparación con aquel Jesús real del que aún conservamos algún dato. Basta mirar el Apocalipsis de San Juan y leer la manera en que se describe a Dios y al Jesús enaltecido. Aparece en un caballo blanco y delante de la ciudad pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios. La sangre sube hasta llegar a las riendas de los caballos y se derrama por kilómetros y kilómetros. ¿No es terrible? ¿Eso ha de ser Dios? Y se supone que Jesús debe estar sentado a su derecha, donde solo se habla de sangre y tribunales de castigo. Y luego a ese Dios se lo proclama como un Dios del amor. Además, en este contexto aparece algo terrible, a saber, el odio de los cristianos hacia los judíos. En el Evangelio, según San Mateo, se incluye un pasaje, obviamente con una intención fatal, de manera que todo el pueblo gritaba: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Aquí comienza el camino del sufrimiento de los judíos bajo los cristianos. ¿Cuánto han tenido que sufrir los judíos por causa de los cristianos? Lo mismo que Jesús. Cuando uno lee y escucha
lo que se le ha hecho al pueblo judío se ve en el fondo, es lo mismo que supuestamente se le hizo a Jesús. Los judíos se comportaron tal como se describe que lo hizo Jesús. Como un cordero que es llevado al matadero, no abrieron su boca. Eso fue lo llamativo en el Holocausto. Simplemente se llevaron a cientos de miles y ellos no se resistieron. No pudieron. ¿Qué vemos nosotros ahora en los judíos? El judaísmo es para nosotros una imagen especial en el alma, porque aquello que los cristianos les han hecho y la manera en que les trataron sigue a una determinada imagen interior. ¿A quién representan los judíos en nuestra alma? Al hombre Jesús, al que muchos cristianos ya no quieren reconocer. Al enaltecerle, se le ha hecho una gran injusticia al hombre Jesús. Ya no tiene derecho a mostrarse como un hombre como nosotros. Debemos negarlo porque de lo contrario tendríamos que enfrentarnos a aquel Dios que abandonó a Jesús y que también para nosotros sigue siendo inaccesible. Por eso, cuando luchamos contra los judíos, vemos en ellos el lado oscuro del cristianismo. Quizás el día de hoy fuera una posibilidad para reflexionar cómo podríamos hacer justicia tanto al hombre Jesús como también a los judíos. Ayer, durante una constelación, pudimos ver qué ocurre cuando un asesino mira a los ojos a su víctima, cómo de repente se encuentran en un dolor compartido y cómo en la muerte encuentran la paz. Además, se me presenta una imagen. Imaginemos qué sucedería si en el reino de los muertos Jesús se encontrara con aquel Judas, con los sumos sacerdotes que lo condenaron, con Pilatos y con los que lo clavaron en la cruz. Se miran a los ojos, son hombres entre hombres, lloran por aquello que ocurrió y así llegan a la paz. Teniendo esa imagen en nuestro interior, también a los judíos podemos mirarlos a los ojos. De esta manera, de hombre a hombre, podemos llorar con ellos por los que tuvieron que sufrir durante toda la Edad Media en muchos países cristianos, como por ejemplo en España, también en Rusia y sobre todo recientemente en Alemania. Entonces ese día sería un día de reconciliación y de paz. Bueno, por hoy lo voy a dejar acá. Gracias por escucharme. Queda poquito. Seamos valientes y tratemos de terminar este libro juntos. Muchas gracias. Soy Silvia de Seals and Flowers en YouTube y en general en mis redes me ubican con ese nombre. Muchas gracias. Sigo en la próxima entrega. Adiós.